Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla para crecer. Hoy tenemos a una mujer que a partir de una experiencia muy personal comenzó un camino de autoconocimiento que la ha llevado a acompañar a otras personas desde la presencia, la conciencia y el vínculo. Bienvenida, Juani, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, encantada de estar contigo. Igualmente. Suelo contar siempre al inicio de las charlas de que conozco un poco a las personas que invito a charlar. Y bueno, es un poquito la tónica general de estas charlas. Yo creo que de 10 entrevistas van a ser 8 de el segundo congreso de Florecer del Alma, porque ha sido una experiencia, bueno, muy bonita en la que he conocido a mucha gente, que me parece que tenéis mucho que aportar, enfoques que no siempre había yo, bueno, igual hay matices que no había visto nunca, que me resuenan y me parece interesante dar voz bueno, a historias y a herramientas y a experiencias de personas que creo que pueden aportar mucho y por eso, bueno, y me alegro mucho que te animaras. Para quien no te conozca, me gustaría preguntarte un poquito, bueno, así un poco cotillando en tu web y en tus cosas, he visto que llevas ya más de 15 años, ¿no? Bueno, pues ahondando un poquito en el autoconocimiento, la espiritualidad, y me gustaría preguntarte, ¿quién era la Juani de antes de iniciar este camino y cuál es el mayor cambio que has visto tras estos 15 años en ti, como persona? Ujú. Pues, ¿quién era yo? Casi ni me acuerdo ya de quién era, pero sí, una chica que vivía casi de forma automática, como le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Haciendo lo que se supone que tienes que hacer a cada momento, ¿no? Una niña buena, que son las que hacen lo que tienen que hacer y lo que le han enseñado, intentando no defraudar a nadie, sobre todo a los papás, con expectativas pues puestas en lo que te han educado, en que te salga bien tu relación de pareja y sea maravillosa, en tener unos hijos guapísimos, listos y con una vida estupenda, un trabajo maravilloso, ¿no? Yo siempre me enfoqué un poco en el trabajo en una administración pública, porque para mí era muy importante la maternidad. Y bueno, pues la idea que tenemos, ¿no? De que cuando tienes un trabajo estable y además solo de mañana, pues te vas a poder dedicar más a tus hijos. Y con el paso del tiempo y cuando he ido ahondando en mi trabajo personal y en todo el mundo espiritual, he visto cómo todo lo que deseamos, incluso cuando no eres espiritual, se cumple, porque yo no sé cómo llegué a conseguir esas oposiciones, pero lo que sí tenía era un firme propósito de que yo quería eso. Yo quería ser eso, funcionaria, pero sobre todo por tener más tiempo libre y poder dedicarlo a la familia. ¿Mm? Entonces, bueno, me salieron las oposiciones, fui teniendo mis hijos tal y como más o menos tenía programado, dedicándome a ellos, pidiendo incluso reducciones de jornada para estar más tiempo con ellos, leyendo muchos libros, mucho lo que había entonces, muchas revistas de bebés para hacerlo perfecto y ser una madre estupenda y tener una familia ideal. Y ahí, en ese matiz ya empezaron los problemas, cuando la vida pues te va enseñando lo que es. Y la vida no es ideal, es real, creo yo. ¿Mm? Claro, el mayor reto, ¿no? Por lo que he visto que compartiste en el Congreso y bueno, cuentas un poquito, han sido tus hijos Ujú, con esta cosa de querer ser, por una parte, tú querer ser la madre perfecta que tú pensabas que, porque además veías que se te iban cumpliendo otras cosas, ¿no? sí. Llegabas a encontrarse tu trabajo, tu marido, tal, Mm, es bueno, ahora lo que toca es esto, ¿no? ujú, Y el problema es que ni tú puedes cumplir ese ideal porque esos niños tampoco vienen siendo lo que tú pensabas que o que tendrían que ser, ¿no? Lo que hablamos siempre de las expectativas y demás. sí. Mm. ¿Hubo un momento en el que tú dijiste esto es insostenible, yo no puedo, o fue algo que fue gradual, que fue sumándose experiencias que decías tú, esto veo que me va a desbordar en algún momento? Bueno, pues hasta la adolescencia de mis hijos, más o menos, la cosa fue medio bien, respondiendo o lo que yo creía que era responder
al ideal que yo tenía. Se iban dando las cosas más o menos. Efectivamente éramos una familia envidiable, pues en el colegio de los niños, pues, la gente, qué niños estaban guapos, qué educados, en fin, cosas muy, luego he visto que muy superficiales y muy, porque tampoco es la realidad, ¿no? En casa, pues uno de ellos sobre todo y en general todos, pues se estaban desarrollando como se desarrollan la mayoría de los niños, de forma inconsciente, porque sus padres pues tampoco son conscientes, no han tenido la suerte que ahora podrían tener si mi maternidad se hubiera dado en estos momentos, ¿no? Porque no nos han enseñado, no nos han enseñado absolutamente nada más que a ir de puntillas por la vida, cumpliendo hitos y tocando por encima los temas. Entonces no te das cuenta de lo que están viviendo tus hijos. ¿M? De hecho, todos tenemos traumas que nos vienen de la infancia, algunos, la mayoría, ¿no? Salvo gente que ha tenido traumas importantes por hechos más graves, la mayoría han sido tonterías, ¿no? De unos padres pues, que lo han hecho lo mejor que han podido, pero no ha sido lo que un niño, lo que una persona necesita. Y nosotros que hemos entrado en el mundo del desarrollo personal, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Después. Entonces yo a posteriori he visto todas las carencias que han vivido mis hijos desde pequeños y sobre todo, que lo cuento mucho en la charla esta de la entrevista que nos hicieron en Nueva Humanidad, pues ser que tu madre, tu padre estuviera trabajando y tu madre dedicada a ser perfecta, pero a no estar. A ver cómo lo hacía bien, pero sí, estar efectivamente con cada uno de ellos, mirándolo, escuchándolo y viendo qué necesidades, sobre todo de tipo emocional, podía tener, ¿no? En cada momento. Pero es que desconocimiento total. Claro, pero veníamos quizás de generaciones que estaban más centradas en la supervivencia, ¿no? Y entonces es como, bueno, yo les puedo dar una vida ahora, pues incluso abundante, una vida cómoda, una vida. Y la vida nos venía a enseñar que también hay otras necesidades, ¿no? Porque también a mí me ha pasado con mis padres, ¿no? De hablar, no, pues nunca te faltó nada. Bueno, quizá no me faltó nada que llevarme a la boca, que ponerme encima, pero sí una escucha, un entender, ¿no? Unas necesidades emocionales que no es, ya no es cuestión de culpar, pero que se quedaron desatendidas y que luego pues ha hecho que pues diferentes generaciones estemos un poquito, bueno, a muchos nos ha obligado a tener que buscar respuestas, a Ujú, conocernos, porque no entendíamos muy bien si habíamos tenido una vida relativamente sencilla, ¿no? Porque había ciertas cosas que no funcionaban, ¿no? ujú, Pero bueno. Entiendo que cuando se presentan los conflictos que solemos hablar, ¿no? La infancia a veces es llevadera, relativamente ujú. llevadera, o si no despuntan mucho, si no se salen mucho del molde que tenemos marcado, pues bueno, es llevadero. Pero la adolescencia, que de normal Ya. siempre es una etapa bastante compleja, pues porque al final ellos mismos también están en un proceso muy, muy Ujú, potente de identidad y de transformación del cuerpo y de todo, ujú. ahí empiezan como quizás los mayores retos. Sí, Entiendo que al principio el recetario para solucionar eso sería el tradicional. Después, no sé si efectivamente. seguiste durante mucho tiempo poniendo el foco en ellos, porque yo sé que a posteriori ya dijiste, voy a cambiar el foco, me lo voy a poner hacia mí a ver qué Sí, está pasando, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en la etapa sí. adolescente? Pues mira, me ha venido de pronto cuando me ha estado preguntando, vamos, en estos momentos de cómo fue ese proceso. Recuerdo cuando yo ya puse en conocimiento del colegio que uno de mis hijos veía que no iba del todo bien, que no sabía si era problema de él o era la institución también, que no sabían acompañarlo, que efectivamente también hay mucho de eso. Pues si nosotros como padres no sabemos, los colegios hasta hoy en día están mucho más despistados y siguen tirando de lo habitual y de lo que han aprendido. Y recuerdo las palabras de la directora y decir que me gustaría volver ahora al colegio, ¿sabes? A decir, pues yo he encontrado otro método. Me ha dicho que sepamos, no existe otro método que los castigos. Así se aprende y claro, un niño que está eso,
pasando por momentos, bueno, de crisis de identidad, lógica del adolescente. Algunos no lo llegan a vivir mal y van tirando, pero otros pues tienen cierto conflicto y ni en casa lo acompañábamos, ni en el colegio. Colegio a base de castigo, lo cual hace que te rebeles más. Y en casa, pues claro, y reforzado por el colegio, que te diga el colegio, no existe otro método, no que no conocemos, de momento no existe otro método y este es el que aplicamos aquí, el que se debe de aplicar, como trasladándonos también esa solución para nosotros. Entonces, empezamos haciendo eso, que es lo que hacen los padres, castigo, enfrentamientos y aquello, bueno, en casa era un infierno. Es que no había manera de doblegar a un chico que hoy me alegro de que sea así, porque así ha aprendido tanto él, sobre todo, y los demás, mis demás hijos, como nosotros. Y no solo yo he tenido la suerte que mi marido también me ha acompañado en este proceso, pero eso era ingobernable, era insostenible. Si nos alterábamos con él, lo típico, algún grito, castigo y voces, mi marido y yo nos poníamos fatal, decimos, "Pues merece la pena". Y a lo mejor él aparentaba estar tan normal, con lo cual dijimos, este no es el camino. Yo dije, por aquí no van los tiros. Aquí pasa algo, pero esto aquí no funciona. Y entonces me puse a buscar yo para mí, para estar más tranquila y intentar ver qué otras soluciones podría haber para educar, ¿no? Educar en la adolescencia y en acompañar a los chicos, pues cuando se salen un poco del molde y de lo que tú quieres marcarle, ¿no? Ujú. Además Eh, se da otra cosa. Yo estaba en ese momento muy enfadada con la vida, porque la veía injusta, porque yo decía, si yo he hecho las cosas bien, como a mí me han dicho toda la vida, si haces las cosas bien, porque se decía eso, si haces las cosas bien, tus hijos no tendrán ningún problema. La escuela de padres que me apunté desde la primera que hubo y todas coincidían en lo mismo. Si tú estás con tus hijos y haces las cosas bien, no vas a tener problemas cuando sean mayores. Y yo estaba viendo que aquello no se estaba dando en mi caso. Entonces estaba muy enfadada con la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me ha tenido que pasar a mí esto? Yo que llevaba una trayectoria intachable como madre y ahora qué, se me caía, ahora lo veo, ¿sabes? Es como se te cae uno de tus papeles principales y de tus personajes, se te desmorona y eso duele, duele. yo que he trabajado con adolescentes también, bueno, son expertos en detectar tus máscaras, tus pilotos automáticos, tus respuestas de por qué es así, que con los niños todavía quizá funciona, por qué es así, ya está, no pregunten más, pero con un adolescente ya no es tan fácil. Y dicen que muchas veces, bueno, yo no tengo hijos, pero como que los hijos vienen a despertar eso que estaba ahí dormido, ¿no? Mm, En tu caso, ¿dirías que tus hijos han sido unos maestros que te han obligado a sí, mirarte? sí, ¿Y sí. cómo ha sido este proceso en el que dices, a ver, Juani? Vamos a ver cómo salimos de esta porque es que ya no podemos más, ¿no? O sea, ¿cómo fueron los Ujú, primeros pasos a través de lectura? Porque tú contabas antes, tú ya habías leído para poder sí, educar bien a tus hijos, pero claro, sí. desde un modelo impuesto, un modelo que era un poquito el que servía para todos, y no desde Ujú. el yo como madre y como Juani, qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces entiendo que ahí comenzó un proceso de autoconocimiento a través de libros, cursos. Cuéntanos un poco cómo fue. Pues sí, como tú dices, primero me puse a ver lo que había, ¿no? Y lo que había reforzaba un poco lo que yo no era capaz de hacer, que era enfrentarme, insistir más, castigar más, no arrepentirte de lo que impone. Y claro, los libros te decían, es que no puede ser, si la has castigado, tienes que mantener el castigo. Y yo veía que eso no iba conmigo, que yo tampoco quería eso y no quería ver sufrir a mi hijo y no quería ver sufrir a toda la familia. Como que no sabía si era yo o el sistema, que aquello no me estaba sirviendo, ¿no? Y ya me di un poco por vencida.
de estos medios, buscaba otras cosas en internet y no te creas que hace 15 años no había tanto, ¿eh? Como ahora. Yo busqué incluso esos métodos nuevos y no aparecían. A mí no me aparecieron. Ahora sí veo y ya con la inteligencia artificial, bueno, ahí está todo, ¿no? Pero entonces yo decidí cambiar un poco la mirada. En vez de mirar hacia allí, digo, me voy a tranquilizar yo la primera. Y lo que ocurre, ¿no? Que entonces te aparecen todos esos deseos que tienes, se van desplegando. Me encontré un centro de meditación al que ya asistía mi marido desde hacía tiempo y yo ni me había interesado por eso. Yo decía, ¿pero dónde vas? A un sitio que entras y estás más tranquila, no, nada, yo a lo mío, yo a solucionar y a resolver, a ser efectiva y a conseguir cosas, ¿no? Hacer. Y un día ya me dio por ir con él y lo acompañé a ese centro. Efectivamente, aquello era un ambiente de paz que no era el que yo estaba viviendo en mi interior y enseguida me captó. Y como soy mucho de eso, de acción y yo no le doy vuelta a las cosas, muy decidida, pues lo que mi marido llevaba 2 años y de ahí no había pasado, yo enseguida me apunté a un curso de pensamiento positivo, de meditación, de escucha y bueno, ahí empecé a ver que había otra cosa. Lo primero, el mayor descubrimiento que todavía sigue siendo válido y uno de los pilares de lo que yo enseño es que todo eso que había en mi cabeza y que me hacía ir como loca de un lado para otro, buscando, sintiéndome culpable, que eso se podía observar, que te podías separar de eso y verlo como algo distinto de ti. Entonces no me daba tanta cuenta de que era algo distinto, pero que lo podía ver con separación, sí que fue un impacto grande. ¿Mm? Ujú, Después aprendí con el tiempo que además no te lo tenías ni que creer, que todo eso que te contaba tu cabeza no tenía por qué ser verdad, era simplemente pensamientos uno detrás de otro. Eso lo aprendí posteriormente cuando ya empecé a profundizar en meditación, en mindfulness. ¿M? Entonces vi eso, que los pensamientos, bueno, pues se producen en la cabeza, fruto de tu experiencia pasada y que no son para nada ciertos. Un mecanismo que tiene tu cerebro aprendido de supervivencia para tu caso particular. Por eso tiene ese run run con siempre lo mismo, ¿no? Y todas esas historias que te vienen, que te vuelven loca. Entonces ahí empecé con la meditación, posteriormente con el mindfulness y ya pues un curso de aquí, otro de allí, pero ya enfocada en mí. ujú. Me parece muy interesante el enfoque, porque muchas veces nos identificamos, ¿no? Con esos pensamientos, con ese run run de la cabeza. Decimos, joder, ¿cómo soy así? Me gustaría no ser así. Y esto de observarlo, ¿no? Y de decir, bueno, es algo que está funcionando ahí, pero podemos tomar cierta distancia. La mente nos ayuda en muchos procesos, es necesaria, ¿no? Pues en cálculos matemáticos, en cosas. O sea, es una herramienta muy buena siempre y cuando no sintamos que es, o sea, no nos identifiquemos con ella, ¿no? Creencias, pensamientos, control, expectativas, ¿son el obstáculo a la felicidad? ¿Crees que es así? Sí, Eh, sí. sí, totalmente, totalmente. Hoy día, bueno. Yo me alegro un montón de todo el camino que he seguido. Efectivamente, como has mencionado antes, doy gracias a toda la experiencia, a que mis hijos hayan venido a ponérmelo así de difícil, porque, bueno, ahora cuento con una herramienta, más que herramienta, ya es que lo tengo integrado un poco en mi vida, un poco o bastante. Y efectivamente yo ya no le hago caso a todo eso que hay en mi cabeza, para Ujú, nada, y vivo mucho más tranquila y mucho más feliz. Y cuando me alboroto, sé dónde tengo que ir y sé lo que está pasando ahí en mi cabeza, ¿no? Entonces sé que necesito parar más todavía
No mirar allí, sino más adentro y no hacer caso a todo eso que hay y se va desactivando. Ujú, Todo ese tipo de pensamiento te va liberando. ujú. Creo que es el camino a la felicidad, totalmente. Mm, Aquí lo interesante podrías haberte quedado en, mira, esto me sirve a mí, me lo quedo, soy más feliz, pero llegó un momento en el que yo creo que, bueno, nos cuentas ahora, ¿sentiste la necesidad o viste que podías ayudar a otras personas? Y de ahí entiendo que nació Essenza Coaching. Cuéntanos un poquito cómo nació y si quieres explicarnos un poquito pues, qué consiste, qué sí. servicios Ujú, ofreces o bueno, un poquito. ujú. Pues sí, cuando tú ves que algo a ti te ha servido tanto y te ha hecho cambiar tanto la mirada, que no quiere decir que sea la solución a todos los problemas y que sea un camino fácil. Y he dicho muy ligeramente que es el camino a la felicidad, pero entendiendo felicidad como una actitud, porque bueno, en la charla que dimos en Florecer del Alma, yo estaba totalmente compungida por una experiencia que estoy viviendo ahora con mis padres, que no es agradable, pero se lleva de otra manera y como ahí comentaba, le ve un sentido a las cosas, sabes que no tienes que hacer nada más que acompañar y estar ahí sufriendo a veces o por lo menos con dolor, más que sufriendo, quitándole el matiz ese que tiene lo de sufrimiento, ¿no? Que va acompañado de un montón de pensamientos, pero dolor hay. Dolor es que forma parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay épocas y episodios que son dolorosos y eso es inevitable, pero tiene herramientas para también llevar eso, esa experiencia de otra forma, estarte con tu dolor, acompañarte a ti misma. Entonces, claro, cuando ves que algo te sirve tanto, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando hemos experimentado un cambio así, dices, esto no me lo puedo yo guardar solo para mí. Es que te sale a la fuerza compartirlo. Y claro, hablaba con otras madres que estaban viviendo lo mismo, yo les contaba lo que había hecho. Siempre la gente va buscando soluciones, pero ya por fin, digo, no, no, mi hijo sigue con sus más y sus menos y con su proceso, soy yo la que estoy mejor, lo llevo mejor. Y ya no solo lo de mi hijo, sino otro montón de experiencias que van viniendo a la vida y que tiene otra forma de vivirla. Entonces, bueno, sí, me formé en mindfulness. La vida te va acompañando y te pone por delante pues, oportunidades de compartir. La primera que surgió en relación con esto que después he empezado yo a compartir fue implantar mindfulness en mi centro, en mi organización pública, ¿no? Y me siento muy orgullosa porque fui la primera que puse la semilla en un centro de la Junta de Andalucía y hoy día pues son un montón de consejerías, delegaciones provinciales las que han seguido con esa iniciativa y bueno, la organización respetando mucho ese tiempo, 15 minutos antes de empezar a trabajar que tenemos de meditación. Y claro, ya al estar ahí expuesta, haciendo meditaciones, aprendiendo a hacerlas para guiar a mis compañeros, cada vez te vas metiendo más y queriendo saber más para hacerlo mejor. Luego un curso, porque ya la meditación nada más a algunos como que se les quedaba corta, venga, vamos ya a prepararme un curso. Y ya pues no he parado, ya de un curso a otro curso y ya, pues, primero Ujú. empecé, me hice una cuenta de Instagram con otro perfil, compartía cositas, frases y tal. Luego ya de los cursos surgieron otro tipo de compartir, de cursos diferentes, ya más específicos para padres y tal. Luego, hace 3 años, pues surgió darle una vuelta a la marca y le cambié el nombre de la mano también de nuestra gran Alicia Sánchez, que me ha servido mucho en mi camino de despertar espiritual y de ir cada vez más adentro, ¿no? Y sanar todo eso que tenemos por ahí, que no nos deja
pues continuar nuestro camino de la forma más libre posible, ¿no? Y ahí estoy, ahí estoy. Me parece muy bonito cómo lo cuentas porque cuando realmente tú te dejas llevar y crees en lo que estás haciendo es como que la vida te va poniendo, ¿no? Sí, Como esto que a veces decimos del camino de las baldosas amarillas, ¿no? Que solo tienes que seguir totalmente. caminando. En tu proyecto personal, porque luego ya vamos a hablar que también estás en otra asociación con otras personas, estás enfocada en madres adolescentes, madres de adolescentes especialmente. Em, ¿qué, qué le dirías a una madre? No sé si te suele pasar cuando te llegan que le cuesta entender que, vamos a decir el problema, pero que este giro, ¿no? Este cambio de foco, de decir, no, es que lo intento con mi hijo, pero te suele costar, suelen estar receptivas para cuando llegan a ti para entender el trabajo propio de la madre o el padre. No digo en lugar de con el hijo, pero entiendo que tú mismo creo que lo comentabas en alguna de las entrevistas, al final cuando tú cambias, tu entorno cambia y eso se nota, ¿no? Energéticamente y a todos los niveles. Ujú. Pues mira, es que cuando llegan a mí o vienen ya del mindfulness, de la consejería, o me han conocido a través de otras madres que más o menos ya saben lo que hago. No me he encontrado con nadie así que venga totalmente del modelo tradicional y yo haya tenido, ni creo, ni lo haría, ¿sabes? Ujú, Intentar convencer, esto no es una cosa de convencer, como mucho, pues la invitaría a eso, a que ella buscara herramientas para estar más tranquila e intentar ver las cosas de forma diferente, ¿no? Con sus hijos. Pero esto tampoco, tú lo sabes, no va de convencer, esto se irradia o la gente ve en ti que hay algo diferente y le atrae y ujú, entonces vienen receptivos o yo no voy por ahí intentando convencer a nadie de algo que, de hecho, muchas de mis amigas de la infancia saben que hago algo de esto y ni me han preguntado ni han querido profundizar más y yo total libertad a cada uno que siga el camino que pueda o que se le haya abierto a ello y ya está. Esto es para quien mínimamente pues tiene alguna inquietud de este tipo, ¿no? ujú. En la web ponías que tu enfoque integra la meditación, la terapia somática y el trabajo energético, permitiendo que cuerpo, emoción y conciencia recuperen su diálogo natural. ¿Cómo trabajas en sesiones individuales, grupales, talleres? ¿Cómo lo sueles hacer online, en presencial? Pues de forma online desde la pandemia y Ujú, además yo creo que me sirvió para lanzarme más a muchos de los que estamos en este mundo y a este nivel. El online nos ha venido muy bien porque lo otro requería tener un centro, buscar un centro, era hasta más costoso. Y en mi caso, como se dio tan fácil lo de la pandemia, ya habíamos iniciado las sesiones de mindfulness presenciales y de pronto, precisamente ahora nos vamos a quedar desconectados. Contraté un Zoom el primer día sin saber muy bien lo que era ni cómo se manejaba y eso me ha impulsado mucho en este compartir con la gente y en el desarrollo de tipo profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo hago online. ujú, Me siento además más cómoda, llego a más gente y lo que hago, sesiones individuales cuando me piden, no me he enfocado mucho en ellas, precisamente para el año que viene tengo en mente centrarme en eso porque tengo una comunidad bastante grande de gente que están conmigo desde los inicios y lo que pasa, que al final, no sé si es que ya de oír siempre lo mismo, te va haciendo al oído, pero no profundiza en ti. La gente también viene por encontrar un grupo, ¿m? Porque yo eso al hacer, he trabajado 3 años con una especie de membresía, bueno, una membresía. Con esos grupos empezaba en septiembre y acababa en junio con reuniones semanales. Y la gente, mucha, viene por la tribu, ¿no? Por tener
gente de todo tipo, ¿no? Algunas que están muy solas y vienen un poco buscando compañía y esto al oído le hace bien y otras con verdadera necesidad. Pero hoy por hoy veo que el grupo, ya no sé muy bien si continuarlo de la forma en la que lo estaba haciendo. De hecho, el año pasado introduje ya bastantes cambios y me voy a centrar en gente que de verdad tiene interés y quiere profundizar, porque esto mm, no es cuestión de oírlo nada más. Con oírlo Ujú. no basta. Todo lo tienes que llevar e integrar en ti. Bueno, quizás hay una etapa en la que necesitas sentir Claro, que te entienden, sentir que tienes un espacio seguro en el que compartir y en el que te, bueno, pues te den herramientas y bueno, lo que pasa que pues si te quedas ahí hay, durante mucho tiempo, pues quizás, ¿no? La evolución o claro, los cambios, si ya lo estás intuyendo, probablemente es sí. porque viene el siguiente Sí, cambio. ya no solo por mí, que yo necesito algo más, ahí tampoco me siento ya lo cómoda que antes, también por el grupo, porque están en una situación ideal. Alguna vez he dicho que voy a dejar los grupos, no puede, nos deja huérfanas, ¿sabes? Como que se han acostumbrado y esas reuniones, cuando les viene bien a cada una, aparecen, no aparecen. Y yo ya veo que necesito ir un poquito más allá. Ujú, Y me quiero enfocar en esto, en dar contenido para quien lo quiera captar, ujú, contenido que hasta ahora no me había atrevido mucho a hacer vídeos, a mostrarme fuera también de esos grupos que son conocidos al fin y al cabo, ¿no? Extender un poco más mi visibilidad y extenderlo a más gente, y con mi grupo, bueno, pues seguiremos, ya veremos lo que se da, y quien quiera, pues hacerle de verdad, acompañarla en un proceso de transformación profundo y que logren dar ese salto, ¿no? Como nosotros hemos conseguido, porque si no te quedas siempre en lo mismo. ujú, Tenerlo ahí de segunda, pero siguen con su vida más o menos normal. Y lo que decía del trabajo de conciencia y energético y somático, eso es reciente porque lo he aprendido yo también para mí. Yo estaba más centrada en el mindfulness, sobre todo a nivel mental, tratar las cosas, hasta que yo misma veía que algo pasaba, que el cuerpo no se estaba enterando todavía, ¿eh? Como que había ujú, ahí algo más profundamente a nivel físico incluso, que tenía que enterarse de este mensaje que ya a nivel mental habíamos entendido. Entonces este año me he dedicado mucho a eso. Va unido, ¿no? La parte somática y energética. Y junto con la conciencia, sí que se produce un cambio grande. Ahí sí. ujú, Yo me veo ahora mismo eso, funcionando de ese modo. Todo lo que me viene de pensamiento, que sé que no son, es que los destilo directamente, ¿no? Como que doy la información a todo mi cuerpo, por lo menos la intención, que es muy importante. Esto no va ya con nosotros, está ahí todavía, pero eso como que fluye, ¿no? Y lo dejamos pasar e informamos al cerebro de que ya hay algo nuevo, una información nueva en nuestras células y en todo nuestro cuerpo. Y en esa estoy. Quiero diseñar un programa así, integrando estas tres patas. Un programa largo, que no sé si va a estar para este año, porque como tú sabes, yo trabajo también por las mañanas y no tengo mucho tiempo, los fines de semana y las tardes lo que dispongo para investigar, para crear vídeos, para crear esos programas. Entonces voy al ritmo que puedo, ujú. pero en esa estoy, Me porque he parece muy visto que a mí me va interesante. muy bien. Sí, perdona, me parece muy interesante porque creo que los que entramos en el mundo del crecimiento personal, y sobre todo llevamos muchos años, tenemos la tendencia
bueno, hacemos mucho trabajo intelectual, entendemos muchas cosas, incluso podríamos dar consejos a mucha gente, identificamos patrones, bueno, lo tenemos súper aprendido, pero este paso de integrarlo en el cuerpo, ¿no? Sí, Yo lo suelo decir siempre cuando, bueno, a mí me costaba mucho y todavía yo creo que estoy aprendiendo a procesar corporalmente muchas cosas que las entiendo mentalmente, pero que no tienen, y a veces se quedan aquí y si no traspasan y o no te las liberas, ¿no? Pues van a ujú, seguir haciendo ruido de otra sí, manera. mm, Decías, bueno, con el tiempo que tengo, pero que por si fuera poco, también estás con el proyecto de la Asociación Metamorfosis. ujú, Además, hace poquito, que hace unos meses, bueno, cuéntanos un poco cómo sí, llegaste a unirte a este proyecto, porque también estás con Arancha y Ana, creo que sí. son las tres. Ujú, ¿En qué consiste? Lo que tú nos quieres contar un poco del proyecto. ujú. Pues sí, la asociación surge sobre todo por iniciativa de Arancha, que aparte a mí me ha ayudado mucho en mi proceso personal y a nivel sobre todo de mi hijo, el que más me ha hecho avanzar, pues ella me ha acompañado, ¿no? Ya a nivel práctico de qué hacer, qué actitud, eh, cómo tratar con él, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido decisivo y cuando ella me ofreció entrar en esta asociación, claro, yo no puedo olvidar mi origen que viene de ahí y comprendo no solo el dolor de las madres de no saber tratar con esos hijos, sino de los hijos propiamente dicho, que no lo pasan bien, ¿no? Eso asociado a todos los trastornos que hoy día hay de TDAH y comportamientos que tampoco saben muy bien tratar, ni a nivel médico, ni en los colegios. Entonces me llamó bastante, porque esa es mi raíz y de donde yo he aprendido y donde he podido aplicar todo lo que sé. Y bueno, pues empezamos con la asociación, lo mismo que estamos comentando, ¿no? Yo cuando una cosa empieza, pero luego se para, digo, nada, pero de esto que va todo fluyendo, una entrevista ¿dónde? Pues ya el mes que viene sigue hacia adelante, de pronto te ves en Nueva Humanidad, haciendo y presentando a la asociación. A continuación, un curso que habíamos diseñado inicial, El Espejo del Alma, que ha estado muy bien. Ha venido gente también de mi grupo y otra de fuera y ha gustado mucho. Y ahí lo tengo paralelamente con mi otro proyecto, haciendo cosas las tres y sin saber muy bien en qué va a terminar y en qué va a derivar, pero ahí estamos también intentando ayudar a todos esos padres que están desorientados y sobre todo a Arancha, tratando a los jóvenes directamente. Ujú. Mm. Mencionabas el tema de los diagnósticos, ¿no? Y a mí me surge como una duda, porque muchas veces, también yo lo he vivido pues, cerca, con gente conocida, el hecho de que les den un diagnóstico les da como cierta tranquilidad, pero yo pienso en esos niños y en esa etiqueta que se les asigna. Y tengo dudas, y esto, por supuesto, va a ser nuestra opinión, y yo, bueno, estoy seguro que respetamos que cada uno lo enfoque como quiera, ¿no? Pero quiero decir, ¿hasta qué punto esa etiqueta no es más una carga a futuro? Porque al final, tú misma decías, ¿no? Que igual tampoco se sabe también luego esos tratamientos, o sea, se diagnostica muy rápido, pero luego eso realmente sirve para algo más que etiquetar a ese niño y que esa familia tenga cierta tranquilidad, pero ese niño tenga una carga adicional a lo que ya encima le están señalando como que no está bien. No sé cómo lo ves tú. Pues por eso mismo hemos creado la asociación y estamos dando otro punto de vista, porque concretamente en eso, todas las que estamos en la asociación y con quien lo hemos compartido, lo hemos vivido, que los diagnósticos, cuando te dicen, a tu hijo le pasa tal cosa, eso por un lado te relaja y ves que mucha gente más lo tiene y que están tomando un tratamiento y te da cierta tranquilidad, pero esa tranquilidad no es real. Esa tranquilidad es maquillar algo de fondo a donde no estamos yendo, donde no, en absoluto, ¿no? No sabemos las consecuencias porque esto es relativamente nuevo y nadie se pregunta
como que de pronto tantos y tantos niños diagnosticados y con eso, a mí no me gusta ni llamarlo trastorno, bueno, pues con esas formas diferentes, ¿no? De actuar o de señalar cosas que a lo mejor la sociedad en general debería de estar mirando y no las estamos mirando, ¿no? Entonces, venimos un poco a llamar la atención de la gente que aunque lleven ese tratamiento paralelamente, pues si pueden ahondar más en esa mirada propia, en esa escucha atenta a su hijo de que él que pueda estar viviendo, que él le pueda querer transmitir y que con el simple tratamiento y haciendo A, B, C y lo que te dicen los médicos, pues nada, de ahí no va a salir, de ahí no va a salir, es un número más contado a ese tipo de trastorno o de lo que sea y tú vas a seguir igual, por así decirlo, ¿no? Y hay un mundo tan rico y tan diferente y una forma de vivir tan distinta que yo creo que todos los que la estamos probando nos hace tanto bien que eso no quiere decir, como he mencionado antes, que te ahorres sufrimiento o dolor, porque el dolor pues forma parte ahora mismo, mientras el cuerpo no se vaya enterando, ¿no? Y vayamos cambiando hasta fisiológicamente la forma de funcionar los cuerpos, pues el cuerpo sigue doliendo y a nivel emocional pues sigue habiendo cosas que son dolorosas, pero es un mundo por descubrir mucho más auténtico, de más paz, más tranquilidad, más alegría, ¿no? Alegría o no sé cómo llamarlo, el saber que estás donde tienes que estar, ¿no? Ujú. Que hace mucho bien. Si una madre o un padre que nos estuviera viendo la entrevista dice, yo quiero llegar a esa alegría, a esa paz, ¿no? Que tú dices, pero cuando se me pone a gritar, cuando estamos discutiendo, soy incapaz, o sea, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé, porque incluso pueden creer o pueden confiar en que lo que tú estás contando pues es algo que van a encontrar, pero requiere un proceso, requiere de probar, requiere de, a veces pues igual llegas hasta un punto, hasta otro. Bueno, no sé si te diría qué le dirías tú a la Juani de hace unos cuantos años, pero bueno, sí a estas personas que pueden estar ahora mismo muy desbordados y decir es que no sé qué hacer, porque lo entiendo, pero me cuesta. Pues nada, simplemente con tener esa puertecita abierta hacia esa invitación que nosotras hacemos que tranquilamente vayan dejando que entre en la medida en la que puedan ir asimilando, que sigan con su vida como puedan ahora mismo y con lo que estén. No proponemos que hagan locura de dejar de un día para otro tratamiento, ni se olviden de diagnóstico, que hagan lo que puedan en su vida normal, sin culpa pero con esa puerta abierta a que le llegue algo más. Y como estamos mencionando en la entrevista, si tú dejas la puerta abierta, te va a llegar. Te va a llegar a nivel de intuición y te va a llegar, vamos, a nivel físico. Te van a llegar oportunidades, te van a llegar personas, te van a llegar cursos mm, de todo. Ahí está un poco esa magia, ¿no? De la vida que tampoco nos han enseñado a ver, pero que los que estamos por aquí, pues ya muchas veces la hemos comprobado, ¿no? Y vivir abierto a esa forma o a ese mundo, mucho más agradable y soportable. Muchas veces se trata más de parar y dejar que puedan entrar esas nuevas opciones, ¿no? Que el hecho de hacer, buscar soluciones y estar ahí, que al final, por una parte es como que te sientes bien porque, como yo estoy haciendo cosas, estoy haciendo todo lo que puedo, pero a veces es como, pues deja de hacerlo, párate y a ver qué pasa, ¿no? Y a veces incluso esa calma que tú tienes por un momento, pues los hijos o las personas que tienes a tu alrededor automáticamente dicen, uff, por fin ha parado esta persona. Sí, sí, de hecho nuestros hijos lo han experimentado, ¿no? A Arantxa la he visto ahora mismo que lo cuenta mucho, ¿no? Como su hijo, además siendo pequeño, por fin vio a su madre de otra manera
y pudo hacer un cambio. Es que, claro, no te das cuenta cuando están metidas los padres y los hijos en esa vorágine de buscar soluciones, de ir de un lado para otro. No sabes ni para dónde ir, ni cuándo parar. Yo lo pongo muchas veces el ejemplo del miedo, ¿no? Cuando las madres me dicen "Es que tenemos miedo", que el miedo es como eso, un monstruo que está imaginario, que está corriendo detrás de ti y tú corriendo para adelante hasta que llega un momento que dices que me paro y me doy la vuelta. De hecho, hay un vídeo que yo pongo mucho en los cursos, no sé si lo has visto, literalmente un oso, algo monstruoso corriendo detrás de alguien, esa persona corriendo, corriendo hasta que se cansa, se para y entonces se para y manteniendo la distancia ese monstruo no es capaz de seguir. Y muchas veces lo que requieren las cosas y las situaciones es mirarlas de frente, ¿m? En vez de dejarnos guiar por esos miedos y por lo que todo el mundo hace. ¿Y yo qué? Yo no cuento. Voy a ver qué pasa con esto. Voy a mirarlo por lo menos. A ver cómo es el monstruo, cómo de grande, cómo... Ya veré cómo lo abordo, pero me voy a parar y voy a mirar. Yo creo que se trata de eso. Qué interesante. Oye, Juan, y dejaré en las notas aquí del programa pues la web y las redes sociales donde puedan contactarte. Si quieres, te dejo unos minutos o una última para que puedas contar algo, pues si no te he preguntado algo que quisieras compartir o algún mensaje que quieras dejar como cierre. Y ¿Mm? bueno, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido hoy porque me parece súper interesante y súper necesario. Y ojalá, pues, bueno, vayas llegando, que yo sé que estás llegando, aquí tienes que llegar, pero que por lo menos este mensaje y este, porque creo que hay mucha gente sufriendo, que si llegara a entender que hay otras maneras, pues les Ujú. ayudaría mucho. Te dejo bueno, este ratito para que digas lo que tú quieras. Lo que me ha surgido al final con lo que te estaba contando de parar y mirar es que eso es lo que deberíamos de hacer y en eso consiste el ser consciente, en ver, en separarte de todo eso y ponerte tú a mirar desde esa conciencia que todos somos y que compartimos y que, bueno, es muy difícil hacérselo ver a mucha gente, ¿no? Que está metida en que no está metida en este mundo, ¿no? No se hacen a la idea. Pero se trata de eso, de en vez de tanto hacer que es lo que nos han enseñado y lo que nos hemos metido eso a nivel celular, el hacer, 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 no, me voy a parar y ver. Y eso es ser, es que nadie nos ha dicho cuando vinimos a este mundo que lo que veníamos era hacer, hacer, hacer. A lo mejor solo se trata de ser. ¿Y qué es ser? Pues observar, observar lo que hay a tu alrededor, observarte tú para poder llegar a esa tranquilidad, esa paz que puede irradiar hacia otro. Yo ahora mismo eso es lo que veo, ¿eh? Ver, parar y ver. Es una sensación, pero es que es una diferencia tremenda entre yo cuando miro hacia atrás, entre lo que era, que es efectivamente como ir corriendo de un lado para otro sin parar de hacer, tachando de la lista, a levantarte un día y decir, bueno, aunque todo eso esté ahí, si se va a hacer, si al final se hace todo lo que haya que hacer, pero no con esa presión y con ese nivel, mm, a nivel mental, emocional, sino desde la calma, la presencia, que es eso, ese estar, ser y estar. Ujú. Claro, es que a veces yo creo que identificamos el hecho de, no, menos hacer y más ser, como que el hecho de ser no implica que hagamos cosas, pero creo que es desde otro punto, en lugar Es de desde, porque estás ahí intentando conseguir o resolver o lo que sea, sino decir yo soy y en ese ser, pues me apetece hacer esto, o siento que voy a hacer esto, o voy a seguir incluso haciendo cosas de rutina cotidianas porque la vida también implica eso, ¿no? Levantarte, ir a tal, hacer la comida, lo que sea, pero desde otro lado, ¿no? Entonces, es bueno, me que parece muy interesante, sí. Es que es desde otro lado totalmente. Si no tienes la lista, es que tu cuerpo ya lo hace. Tú te levantas y sabes que te tienes que duchar, pero si ya tienes la carga de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya te estás yendo, te estás metiendo presión
cuando es una cosa secuencial, que tu cuerpo va a ir haciéndolo solo y vais más despacio, así ves las oportunidades que te están surgiendo, porque si vas a hacer y hacerlo de la misma forma, no verás otra cosa, ¿no? Mm. Entonces, parece que no estamos diciendo nada, pero, pero es que el cambio es muy grande, muy grande. Muy bien, pues con esta invitación a parar, a observar, a ser más, ¿no? Mm. Creo que podemos cerrar la charla. Un placer, Juani, encantado. Y yo creo que mucha gente que vea la entrevista va a estar muy agradecido por todo lo que has compartido y yo muy agradecido de que hayas estado aquí hoy con nosotros. Pues yo también muy a gusto, John. Lo hace muy fácil, lo hace muy bien. No sé la experiencia, porque a lo mejor cree la gente que nos conocemos de, de mucho tiempo y nos hemos visto recientemente en un par de charlas y poco más, pero Es lo el hace efecto muy girasol, cómodo. el efecto girasol es El que efecto. tenemos. Pues muy bien, muy cómoda y encantada de verdad de haber compartido contigo este rato. Me alegro mucho. Pues nada, a seguir bien, a disfrutar del veranito y Muy seguimos, bien. seguimos aquí caminando. Un abrazo. Seguimos juntos. Un abrazo.